Tú eres el padre de mi hija. Mujer sin hogar revela a millonario en público, mira lo que hizo. El sol caía brillante sobre la plaza llena de gente. Todo olía a café recién hecho, churros calientes, risas mezcladas con el ruido de los pasos y el murmullo de voces ansiosas por un evento que prometía ser glamoroso. Pero nadie esperaba el terremoto que estaba a punto de sacudir esa mañana perfecta. Clara estaba ahí, al borde de la fuente, con unas ropas gastadas y manchas que contaban años de calles despiadadas. Su piel marcada, manos temblorosas y una mirada que callaba historias rotas. Nadie le prestaba atención, hasta que de repente su voz salió como un disparo. «Lucas, tú eres el padre de mi hija», gritó con un tono de rabia contenida, miedo y algo de valentía inesperada. El silencio cayó tan rápido que parecía que el mundo había dejado de girar. Lucas, impecable con un traje caro y sonrisa ensayada, quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con el susto de quien ve cómo su mundo privado se desarma en segundos. Las miradas de los asistentes se clavaron en ellos, murmurando con una mezcla de sorpresa y morbo. Clara, con la voz temblorosa, no soltó ni una palabra más. Pero en ese instante, todas las miradas sabían que la historia detrás de esa revelación se tragaba años de secretos, dolor y abandono. En un escenario rodeado de charlas amables, hamburguesas gourmet y luces decorativas, ella había roto la burbuja perfecta del empresario exitoso que fue su amor, y ahora era un extraño. El evento benéfico quedó suspendido. Las cámaras, el público, hasta la música, cesaron mientras Clara pedía que la miraran, que escucharan algo que durante 5 años había sido moneda escondida en la sombra. Nadie sabía quién era esa mujer, menos aún su historia. Pero el instante estaba lleno de electricidad, como si el aire se cortara con un cuchillo. Lucas parpadeaba rápido, sus manos cerradas en puños, sudor frío en la frente. Su mundo tan ordenado, sus imágenes publicitarias, sus negocios, todo desafiado por una mujer que parecía salir del olvido. ¿Por qué ella ahora? ¿Qué sabía? ¿Por qué nadie le habló de esa niña? En medio de esa tormenta, Clara enfrentaba sus propios demonios, el daño de la calle, el dolor de la soledad y algo peor, la amenaza invisible que la había seguido hasta allí. En sombras, alguien observaba, alguien que no quería que más secretos salieran a la luz. Amenazas anónimas habían vuelto sus días nublados y sus noches sin sosiego. Y aunque la plaza estallaba en murmullos y exclamaciones, algo crujía en el corazón de ambos. Esa niña de 5 años. Un vínculo roto que ninguno había reconocido antes. Y a la vez, un rumor que pronto podría volverse verdad. La razón oscura detrás de la caída de Clara podría implicar la traición más fuerte que Lucas jamás imaginó. Mientras Clara bajaba la mirada y la gente se arremolinaba, Lucas sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No era solo el escándalo, era el pasado que lo llamaba a enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Podrán los secretos, el miedo y el poder sobrevivir al caos que ella acaba de desatar? La plaza seguía llena de gente, pero ahora nadie podía apartar la vista de ellos. La historia recién comenzaba. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de tantas vidas observándola. La plaza era un mar de rostros, algunos horrorizados, otros intrigados. Lucas, aún paralizado, comenzó a caminar hacia ella. Pero antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Mamá! Todos se volvieron. Una niña de cabellos rizados y ojos grandes se abría paso entre la multitud, corriendo hacia Clara. Era la misma imagen que había tomado por años en sus sueños. Su pequeña, su luz. Pero cuando la niña llegó, su rostro se transformó, y una voz profunda y amenazante resonó desde la mitad de la plaza. ¡Aguanta! ¡No te acerques a ella! Era Javier, un hombre que había aparecido en la vida de Clara en aquellos días oscuros. Los murmullos se intensificaron. Clara sintió sus manos temblar. La amalgama de miedo y traición la envolvía. ¿Qué haces aquí?, gritó Clara, su voz rasgada. Javier la miró con una sonrisa torcida. Solo venía a recordarles a todos lo que pueden perder si hablan de más. Lucas, finalmente recuperando la compostura, elevó la voz. «¡Lárgate de aquí, Javier!». Pero Javier no se movió. El horror era palpable. Con cada palabra, desnudaba secretos, la complicidad de años, un juego mortal. Y entonces reveló lo que ninguno supo. Esa niña no es solo tu hija, Lucas. Ella es la clave de muchas cosas, legítimas e ilegítimas. El aire se volvió gélido. Unas miradas se alternaron entre Clara y Lucas, la atmósfera cargada de una tensión insoportable. Todos se preguntaban, ¿cuánto sabían en realidad? Las raíces de un escándalo profundo estaban brotando, desafiando la percepción de cada uno. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién era en realidad esa niña en medio de toda esta vorágine? Y Lucas, aterrado, enfrentaba a un hombre que sabía más de lo que debía. La plaza seguía vibrante de murmullos, pero el eco de nuevas revelaciones apenas comenzaba a retumbar. ¿Qué conexiones ocultaban sus pasados que ahora estaban saliendo a la luz? La historia ahora más que nunca condenaba a todos a enfrentarse a verdades devastadoras. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La niña, a su lado, respiraba agitada, y Javier provocaba el murmullo del público como si estuviera disfrutando de un macabro espectáculo. «¿Qué sabes, Javier?», preguntó Clara, su voz un hilo tenso. Javier sonrió de nuevo, como si llevara un as bajo la manga. «Lo que tú no sabes, Clara, es que hay otros involucrados, personas que han hecho cosas por proteger a esa niña. Su historia no es solo tuya». Antes de que pudiera procesar sus palabras, un destello interrumpió la escena. Un hombre, alto y con mirada firme, se abrió paso entre la multitud, gritando: «¡Alto! ¡Todos tienen que irse de aquí, ahora mismo!». El estruendo de su voz lo llenó todo, y de repente la música volvió a sonar. Mujeres y hombres comenzaron a moverse. Una estampida descontrolada de pánico. En medio de la confusión, una figura apareció detrás de Javier, una mujer con el rostro parcialmente cubierto. Su mirada penetrante se centró en Lucas. «Tú», dijo con voz helada, «tú deberías estar muerto».
El aire se volvió denso como el plomo. Los murmullos se congelaron. Cada mirada atónita. El rugido de la multitud se apagó y el miedo se instaló como un pesado abrigo. Lucas retrocedió, la máscara de confianza ahora destrozada. ¿Qué estás diciendo? La mujer avanzó, cada paso resonando con la amenaza de un pasado oscuro. No creíste que podías escapar de ello, ¿verdad? Continuó, ajustando su capucha que dejaba entrever un tatuaje en la piel que Lucas reconocía. Todo lo que habían creído, todos los secretos guardados, comenzaron a reconfigurarse en sus mentes. Clara miró a Lucas, y un horror compartido se apoderó de ellos. ¿Qué secretos más se escondían bajo esa superficie brillante? La plaza, tan repleta de vida segundos antes, ahora era un campo de batalla emocional. Todos se preguntaban, ¿qué locura estaba surgiendo? Lucas y Clara, la niña en medio, se encontraron ante un abismo de revelaciones. La historia había tomado un giro inesperado. La verdad estaba por salir, pero ¿a qué costo? Las respuestas seguían ocultas, como las sombras que acechaban. La plaza resonaba con tensión, cada persona conteniendo la respiración. Clara miraba a la mujer encapuchada. Su corazón latía desbocado. ¿Cómo sabes mi nombre? La voz de Clara tembló mientras retrocedía un paso. La multitud parecía dibujar un círculo, como si anticiparan una explosión inminente. Eres más fácil de encontrar de lo que crees, Clara, respondió la mujer, su voz fría como el acero. El pasado te persigue como a todos nosotros. Cada palabra resonaba en el pecho de Lucas, que enfrentaba una realidad que ya no podía ignorar. ¿Qué sabes de mí?, exigió Clara, su mirada fija en aquella figura. Los murmullos se intensificaban. La gente se giraba, buscando respuestas, buscando sentido en el caos. La niña permanecía al lado de Clara, asustada, con los ojos abiertos como platos, sin entender del todo la tormenta que se desataba a su alrededor. La mujer dio un paso al frente y quitó la capucha. El rostro que salió a la luz era un instante helador. Era la hermana de Lucas, Valentina, a quien él había creído muerta hacía años. Un susurro colectivo recorrió la plaza, un estremecimiento que se apoderó de todos. Clara quedó boquiabierta, y Lucas sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. «Valentina», murmuró Lucas, casi sin aliento. «No, no puede ser». La confusión llenó su mente mientras su pasado se agolpaba en su garganta. «Pensé que estabas muerta». «¿Cómo?» «Fui parte de un juego más grande del que tú sabías, hermano». Ella continuó, con cada palabra desnudando secretos que habían permanecido ocultos bajo capas de mentiras. Te ocultaron la verdad para protegerte, pero yo no pude quedarme callada. Tu hija, Clara, ella es más de lo que imaginas. No solo es tu hija, es el eje de un secreto familiar que podría destruirnos a todos. Clara sintió el frío en sus venas. Se dio cuenta que estaba en la línea de fuego. Era parte de un enredo del cual no había tenido conocimiento. ¿Qué estás diciendo? Su voz apenas era un susurro. Valentina miró a la niña, luego a Lucas. Ella no solo es una niña, es la clave que unirá o destrozará familias. Todo lo que creíste saber sobre tu vida está a punto de cambiar. Te lo prometo, no puedes ignorar esto más. El aire se volvió denso. Cada persona en la plaza almacenando la incredulidad en sus corazones. Lucas, por un momento, sintió que el tiempo se detenía. Recuerdos de su infancia, de su hermana,
comenzaron a fluir como un torrente. Su mente trataba de sacudirse de la confusión. ¿Hasta dónde llegaban las mentiras? ¿Quién más estaba involucrado? Javier, él está detrás de todo esto, ¿verdad? Lucas dijo, casi afirmando. La mención del nombre trajo un escalofrío, el terror tangible de una amenaza que nunca se había ido. Valentina asintió con gravedad. Clara sintió que la burbuja de su mundo se desinflaba. Javier, la promesa de una vida tranquila, todo se desmoronaba ante ella. Pero antes de que algún otro atisbo de verdad pudiera salir a la luz, un grito rompió el aire. ¡Mamá! Era la niña, su voz mezclada con el miedo. Clara se agachó a su altura, buscando consuelo en sus ojos. Pero, cuando la miró, los ojos de la niña reflejaban algo más que miedo. Había un destello de conocimiento. Yo lo sé lo que tú no sabes. La multitud contuvo el aliento. El caos se convirtió en un instante congelado. Lucas y Clara se miraron, sus corazones latiendo al unísono, aterrados ante la revelación que se acercaba. ¿Qué más podía ocultar esa niña? ¿Qué sabes?, preguntó Clara, su voz apenas un hilo, sintiendo que su mundo se quebraba. ¿Qué sabes de nosotros? La niña se quedó quieta. El silencio se extendió como un eco interminable, uno que amenazaba con desvelar dark secretos que podrían cambiarlo todo. Aquel momento estaba cargado de una verdad devastadora. La historia que había comenzado a desatarse había tomado un giro que ninguno de ellos había anticipado, y solo el tiempo diría las repercusiones de lo que estaba por venir. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Clara miraba a la niña, su pequeña, que acababa de desvelar un secreto que parecía más profundo de lo que entendía. ¿Qué sabes?, preguntó Clara, su voz temblando entre el miedo y la necesidad de respuestas. La niña, con voz apenas audible, respondió: La verdad sobre mi papá no es solo un secreto, es un peligro. Un murmullo recorrió la plaza como un sismo, donde cada rostro reflejaba confusión y horror. La multitud, ahora inmóvil, era una multitud de sombras con ojos curiosos. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Lucas había perdido toda su seguridad. Miró a Clara, luego a la niña, como si esperara respuestas de todos lados. La niña no es solo tu hija, espetó Javier, sonriendo de una manera que helaría hasta el corazón más valiente. Es el último eslabón de una cadena que comenzó mucho antes de ustedes. Clara sintió que el aire se le escapaba. No, eso no puede ser. Pero el miedo había enraizado en su pecho. El rostro de la niña se iluminó con una chispa de conocimiento. Entonces, en un momento que se sintió eterno, la niña dio un paso al frente. ¿Por qué no les cuentas lo que te dijeron, mamá? Lo que ella te pidió que hicieras antes de que tú... ¡Silencio!, gritó Javier. Pero el eco de sus palabras ya había hecho añico la burbuja de secretos. La plaza empezó a vibrar. La realidad se desgarraba. Y cuando Clara se volvió a la niña, un grito atravesó la multitud. ¡Mamá! ¡La casa explota! Un estruendo desgarrador retumbó, y el mundo se llenó de escombros. La imagen se distorsionó bajo un manto de caos. La gente corría. El miedo invadía cada rincón. Clara, deslumbrada, sintió que todo se oscurecía. ¿Era esto el desenlace? ¿El fin de todo? La verdad destrozada rodeaba a todos, y un vínculo que nunca imaginaron se revelaba. En medio del extravío,
La niña miraba a Lucas con ojos que sostenían una historia aún no contada. ¿Qué otra verdad se escondería entre las ruinas? Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La niña, con su voz casi inaudible, había sembrado una semilla de confusión. No es solo un secreto, es un peligro. La multitud contenía la respiración. Un eco de incredulidad se expandió entre ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, Lucas preguntó, intentando mantener la calma en medio de la tormenta. Su corazón latía con fuerza. La mirada de su hija irradiaba confianza, como si supiera más de lo que sus años permitirían. Justo en ese instante, un ruido ensordecedor rompió la tensión. Un estruendo metálico retumbó desde el fondo de la plaza. Todos giraron, asustados. Una camioneta oscura se detuvo de golpe. Sus puertas se abrieron con dramatismo. 6 hombres con cara dura, vestidos de negro, salieron rápidamente, mirando a su alrededor con intensidad. ¡Al suelo! ¡Todos!, rugió el líder, una figura imponente. Sus ojos eran de hielo. La multitud se dispersó. Gritos de pánico llenaron el aire. Pero Clara, paralizada, se quedó observando. La revelación de su hija palpitaba dentro de ella. ¿Qué peligro era este? Los hombres se acercaron a Lucas, como si lo hubieran estado esperando. «Vamos, Lucas, es hora de que hables», dijo uno de ellos, su voz seca y autoritaria. Clara apretó la mano de su hija. El terror comenzó a inundar su pecho. «¿Qué saben de mí?», Lucas respondió, desconcertado. Pero la respuesta vino antes de que alguien pudiera reaccionar. La niña miró a los hombres con determinación. «No tienen nada que hacer aquí. Ustedes no saben la verdad». Los hombres se miraron entre sí sorprendidos. Fue un momento breve, pero Clara percibió algo en sus gestos. ¿Qué verdad conocía realmente su hija? ¿Qué más se escondía detrás de esta pesadilla? Entonces, entre el caos de rostros asustados y cuerpos moviéndose a prisa, una voz conocida resonó desde la camioneta. «¡Lucas!». Y cuando ella salió, todos los colores del mundo se desvanecieron. Era Laura, su exnovia, a quien había perdido hace años en un accidente. La mirada de ella, intensa y cargada de secretos, detuvo el tiempo. «¡Laura! ¡No puede ser!», exclamó Lucas. Clara sintió que el aire se le escapaba. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Pero también había un hilo peligroso conectando a todos. ¿Qué había entre ellos? ¿Y cuál sería el costo de descubrirlo? El destino había lanzado el dado, y el tiempo para descubrir esas verdades estaba agotándose. El tiempo pareció detenerse cuando Laura apareció. Clara, aún paralizada por la revelación, se sintió atrapada en un torbellino de emociones. ¿Qué traía consigo? Lucas, atónito, no podía procesar lo que veía. «¿Por qué estás aquí, Laura?», preguntó con voz quebrada, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La multitud contenía la respiración, expectante. «Porque el tiempo se nos acaba, Lucas. Ellos han venido por la niña», dijo Laura, mirando a los hombres de negro con un temor claro en sus ojos. «No puedes quedarte aquí. Necesitamos salir, ahora». La niña se aferró a Clara, confundida pero asustada. De repente, un estremecimiento recorrió el aire como un grito sordo. «¡No se lo lleven!», clamó la niña. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, uno de los hombres
se acercó con un documento en la mano. «Esto es un asunto de familia», soltó el hombre, capturando la atención de todos. «Todo está aquí. La niña es el vehículo para conseguir lo que estamos buscando». «¿Qué significa eso?», Lucas indagó, palpitándole el corazón tras el impacto de cada palabra. La mirada intensa de Laura se encontró con la de Clara. «Ellos quieren lo que tú has ocultado», le dijo, su voz grave. La atmósfera se volvió opresiva. «La herencia», murmuró Clara, haciendo memoria. Su mente repitió la palabra. La niña tenía más peso en esta historia de lo que todos parecían pensar. Una revelación desgarradora. Justo cuando la confusión crecía, un estruendo resonó. Un coche se estampó contra la plaza. El caos estalló en una danza frenética. Gritos, personas corriendo, rostros aterrorizados. «Estamos en medio de un juego que no comprendemos», gritó Laura mientras el humo comenzaba a ascender a su alrededor. De repente, algo brilló bajo el polvo. Clara se agachó y recogió un collar con un medallón. Sintió un escalofrío. Era el mismo que Laura había llevado años atrás. «¡Esto no puede ser!», murmuró, su corazón latiendo con fuerza. Todo se conectaba, todo tenía sentido. Pero, ¿a qué precio? La niña, con ojos grandes, reveló: «No soy solo tu hija, mamá. Soy mucho más». El impacto de sus palabras resonó en el aire y la plaza se detuvo, expectante. ¿Qué otra verdad escondía? Clara sintió que el pulso del mundo se detenía mientras la niña hablaba. «Soy más que tu hija. Soy mucho más». Las palabras vibraron en el aire cargado de tensión. Una ola de murmullos recorrió la plaza. Cada mirada se centraba en ellos, ansiosos por comprender el significado de la revelación. Justo en ese instante, un estruendo resonó por encima del caos. Un grupo de hombres de negro emergió pidiendo que se despejara el área. Sus rostros imperturbables y serios como estatuas. «¡Váyanse, ahora!», ordenó el líder, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Algunos gritando, otros empujando hacia atrás. Clara sintió un fuerte tirón en su brazo. La niña, con su mirada inquietante, le susurró: «Mamá, no confíes en ellos». El temor le atravesó el corazón. Las palabras de la niña se quedaron grabadas en su mente justo cuando uno de los hombres se acercó con una carpeta de documentos en la mano. «Esto es nuestro. La niña pertenece a nosotros», dijo, dejando caer la carpeta al suelo. Clara, paralizada, sintió el aliento detenerse en su pecho. ¿Qué quería decir con eso? Repentinamente, un hombre estalló desde la camioneta. Era Javier, el rostro desencajado y con expresiones de rabia. «No puedes llevarte a la niña, no lo harás», gritó, corriendo hacia el grupo de hombres. El caos súbito llenó el aire, pero cuando Javier se zambulló en la multitud, todo se detuvo en un instante helado. «¿Por qué?», murmuró Lucas, mientras sus ojos alcanzaban la carpeta. Clara se agachó, sintiendo una energía extraña al tocarla. Al abrirla, lo que encontró la dejó helada. Fotos de ella y Lucas, desde el día que se conocieron, hasta imágenes secretas de la niña jugando. «Esto no tiene sentido», balbuceó. Los hombres de negro empezaron a acercarse y la tensión se transformó en una explosión de gritos y desespero. «¡No!», clamó Clara, pero un grito ensordecedor atravesó la plaza. «¡Basta!», resonó la voz de Valentina, que ahora se plantaba en medio de la escena, su presencia imponente. «Es momento de que todos sepan quién es realmente la niña.
El verdadero giro se materializó cuando Valentina, con manos temblorosas, reveló un colgante antiguo que llevaba puesto. Es el legado de nuestra familia. Está en peligro, y si no lo protegemos, todos sufriremos las consecuencias. Los murmullos de la multitud empezaron a convertirse en gritos de miedo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lucas, la confusión volviéndose más densa, mientras que nuevos rostros surgían entre la multitud, observándolos con pavor. Todo esto es parte de un plan mayor. La niña es clave en algo que no comprendes, algo que podría destruirlo todo, dijo Valentina. Y el caos que había comenzado a calmarse nuevamente estalló en un torbellino de ruido. Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblorosa y llena de angustia. La niña miraba a su madre con ojos que contenían una sabiduría antigua, y Clara supo que la verdad la golpeaba de frente. Lo que venía podía cambiar todo. Clara sintió que el pulso del mundo se detenía mientras la niña hablaba. Soy más que tu hija. Soy mucho más. Las palabras vibraron en el aire cargado de tensión. Una ola de murmullos recorrió la plaza. Cada mirada se centraba en ellos, ansiosos por comprender el significado de la revelación. Justo en ese instante, un estruendo resonó por encima del caos. Una camioneta oscura se detuvo bruscamente, y de ella varios hombres armados con pistolas descendieron, sus rostros cubiertos con pasamontañas. «¡No se muevan!», gritó el líder mientras apuntaba a la multitud. La atmósfera se volvió densa, el miedo impregnando cada rincón. «¡Javier, corre!», exclamó Clara, pero él ya estaba ocupado empujando a la gente fuera de su camino, acercándose a la camioneta en un intento por proteger a Lucas y a la niña. El caos estalló en la plaza. Las personas corrían, gritos llenaban el aire, y Clara sintió que su corazón... «¡Oh! ¡Es hora de que hables, Lucas!», rugió el líder, dirigiéndose a él. Pero entonces, en medio del pánico, una figura familiar emergió entre la multitud. Era Valentina, con la mirada decidida y desafiante. «¡Detente! ¡No dejaré que te lo lleven!», gritó, mientras se colocaba frente a Lucas y la niña. Algo en su tono diferente detuvo el tiempo por un segundo. Los hombres armados vacilaron. Y entonces el giro inesperado sacudió la plaza. Valentina arrancó la capucha y su rostro mostró una cicatriz que todos habían creído un mito. «No soy quien creías, Lucas. Esta niña es la clave de nuestra supervivencia. Y no solo nuestra». La revelación impactó como un rayo. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero la respuesta quedó atrapada en sus labios al escuchar la risa fría de Javier. «La verdadera traición viene de más cerca de lo que piensas». Todo se volvió confuso y aterrador a la vez. La niña lo sabía. Una sombra creció detrás de Clara, una verdad aún más profunda y retorcida que jamás imaginaron. ¿Qué era lo que ocultaban todos ellos? En ese momento, el estruendo de sirenas resonó lejos, haciendo eco de que el caos apenas comenzaba. Pero, ¿quién realmente estaba detrás de toda esta trama? Y, lo más importante, ¿quién era realmente la niña? Clara sintió que el pulso del mundo se detenía mientras la niña hablaba. «Soy más que tu hija. Soy mucho más». Las palabras vibraron en el aire cargado de tensión. Una ola de murmullos recorrió la plaza. Cada mirada se centraba en ellos, ansiosos por comprender el significado de la revelación. De repente, un estruendo resonó por encima del caos. Una camioneta oscura se detuvo bruscamente, y varios hombres armados con pistolas emergieron con rostro cubierto. «¡No se muevan!»,
gritó el líder, apuntando a la multitud. El miedo se desató y la confusión llenó el aire. Clara se agarró más fuerte de la mano de su hija, sintiendo que el pánico atravesaba su pecho. «¡Lárguense de aquí!», exclamó Lucas, pero sus palabras fueron consumidas por los gritos que llenaban la plaza. La niña, con los ojos grandes, se volvió hacia Clara. «¡Mamá, no confíes en ellos!». La advertencia resonó en sus oídos como un eco preocupante. En medio del tumulto, Javier se lanzó al frente, gritando que no se llevaran a la niña. Pero los hombres de negro lo ignoraron. «¿Por qué están aquí?», gritó Clara, su voz quebrándose mientras la tensión aumentaba. Entonces, la puerta de la camioneta se abrió y una figura conocida salió. Era Laura, la exnovia de Lucas, pero su aspecto era inconfundible. Estaba vestida de negro y su mirada era helada. «Lucas», su voz grave resonó, «tu hija no solo es clave, es el motivo por el cual están aquí». Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?». Laura dio un paso al frente, su expresión oscura. «Hay secretos que han estado ocultos por años. La niña es parte de algo mucho más grande de lo que imaginan. Su vida corre peligro, y tú, Lucas, eres el blanco». Los murmullos se intensificaron, pero el verdadero golpe vino de la niña. «No soy solo tu hija, mamá. Soy la heredera de un legado que no deseas recordar». Todos quedaron paralizados en un instante. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? Antes de que pudiera procesarlo, un disparo resonó. Todo se congeló en un instante y el caos surgió de nuevo. La confusión se apoderó de la plaza mientras la figura de la niña se tambaleaba y Clara se apresuró a gritar. El eco de ese disparo resonó y dejó a todos preguntándose cuál sería el costo de la verdad.